Buenos días a todos. Qué alegre verlos nuevamente. ¿Qué tal, Susan? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias. Ahí, mira, qué alegre verte. Qué alegre también estar otra vez. Qué rápido se nos pasa el tiempo pero qué alegre ver a a nuestra comunidad reunida como siempre, esperando aprender de nuestros invitados. Y bueno, por supuesto, todos aprendemos aquí. Em, aquí Yulisa nos manda saludos. Ahí en el chat pueden poner desde qué país nos saludan y qué alegre tenerlos por aquí nuevamente. Así que bueno, para empezar, porque yo creo que se conectaron más que para escucharme saludarlos, se conectaron para escucharte, mi querida Susan. Así que, Qué si me gusto. permites, te quiero presentar. A ver, Susan, te presento con todo el público, Susan Paola Rojas. Encantada. Es CEO, asesora, estratega, experta regional en cumplimiento, prevención de lavado de riesgos y dinero y gestión de riesgos, con más de 30 años de experiencia, combinado en banca internacional, regulación financiera y consultoría especializada. Actualmente lidera iniciativas empresariales enfocadas en la transformación y evaluación digital de cumplimiento, aportando una visión integral que conecta regulación, negocio y tecnología. Está orientada en roles estratégicos, asesoría de alto nivel y diseño de modelos de cultura y cumplimiento. Tiene una capacidad única de integrar la visión del regulador, banca y consultoría. Yo creo que para los que no conocen mucho a Susan, es ex intendente de la IVA en Guatemala. Entonces, la visión que tiene entre negocio y regulación es altísima. Y eso le ha dado una experiencia muy fuerte liderando transformaciones de cumplimiento con impacto medible en reducción de riesgos, fortalecimiento institucional y eficiencia operativa. Como les comentaba, actualmente es CEO y fundadora de Evalúa Compliance. También ha sido vicepresidente Compliance y AML en Citibank en la filial de Guatemala. Y en su momento, también previo a su experiencia en Citi, se desempeñó como intendente de la IBE en la Superintendencia de Bancos. Así que, Susan, bienvenida. Nos encanta tenerte por aquí y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Más bien un honor poder estar aquí con ustedes y su comunidad. Realmente la posibilidad de poder compartir contigo, con Ingrid, ayuda muchísimo a que podamos tener diferentes perspectivas y además conocer a tu comunidad es algo que en realidad me honra y agradezco muchísimo. Gracias, Susan. Pues bueno, pues mira, es interesante porque ahorita la cuestión se está moviendo muchísimo ya para entrar en materia. Tenemos ahorita, de hecho lo estuvimos platicando contigo hace unos días y fuiste tú precisamente que me dio la noticia que ya se había programado la reunión extraordinaria en el Congreso para evaluar la ley de compliance, de prevención de lavado, Lavado perdón. de- ah, Y bueno, veamos qué sucede el 2 de junio. Pero para mientras, yo creo que en última instancia, como oficiales de cumplimiento, pues debemos de estar preparados para la regulación que venga o no venga. Si ujú. viene y todo sale bien y primero Dios, las cosas nos salen bien aquí en Guatemala y no paramos en lista gris, pues le viene mucho trabajo a los oficiales de cumplimiento para prepararse y poder poner a nivel a sus organizaciones. Y si de mala pata, pues paramos en la lista gris, pues se viene un montón de trabajo y Más más aún, por... ¿verdad? Si pensábamos que prepararnos para no lista gris iba a ser complicado, ya estando en lista gris esto va a ser un suplicio. Y creo que eso es lo que más me interesa de la plática de hoy, Susan, eh, que podamos conversar sobre el escenario de cómo nos debemos preparar indistinto a. ¿Te Ujú. parece si nos vamos por ese lado? Totalmente de acuerdo. Y es que de hecho nosotros, como tú decías, como oficiales de cumplimiento, desde la perspectiva de proteger a nuestras instituciones y anticiparnos a los riesgos, obviamente no podemos depender de que exista o no exista una ley en particular. Todos los riesgos asociados a la prevención, perdón, a los hechos que podrían atentar contra la dinámica de la empresa, su reputación y las condiciones generales del mercado, los vamos a enfrentar con una norma o con otra, como tú muy bien indicas. Y más allá de ello,
la realidad también es avasalladora en cuanto a nuevos mecanismos digitales para poder operar, para poder perfeccionar las transacciones que tenemos con nuestros clientes, pero con esa misma dinámica y rapidez, pues también, ¿verdad? Las organizaciones criminales evolucionan hacia nuevos mecanismos para tratar de atentar contra el bienestar y la economía nacional. Así que, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que prepararnos, tenemos que anticipar los riesgos que podríamos enfrentar, tanto si tenemos una nueva ley, lo cual implica que obviamente tenemos mucho trabajo para analizar la norma, ver qué obligaciones tenemos y cómo las alineamos e implementamos con relación a nuestros propios procesos. Y si no hay ley, igual va a haber regulación normativa, igual van a haber otros desafíos con el regulador, que es un hecho que el regulador va a tener que hacer algo en Guatemala, como lo ha hecho en otros países que se han enfrentado a situaciones similares. Así que, bueno, la verdad es que cada día creo yo que hay mucho más material para justificar y demostrar que cumplimiento es una realidad y una necesidad estratégica de las organizaciones, y los oficiales de cumplimiento somos más importantes de lo que realmente nosotros mismos nos podemos imaginar. Sí, 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 como decía un amigo colombiano, somos los oficiales de sufrimiento, y más ahora con, con todo lo que viene. Y bueno, antes de empezar, pues también saludos a todos los que nos contaron de dónde están, de Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, qué alegre tenerlos por acá. Entonces, bueno, Susan, mira, con toda esa experiencia que has acumulado durante estos años, y no te estoy diciendo que tengas muchos años, por favor, estoy hablando de tu Así les digo yo experiencia. que tengo más de 30 años de experiencia y comencé muy joven, por si acaso, ¿verdad? Sí, Para, eso de empezar a para los no 10 quedar años, tan eso mal. es impresionante. Pues mira, con todo esto que has ido viendo en tu experiencia desde el lado del regulador, desde el lado de las organizaciones financieras, ¿cuál ha sido realmente ese cambio que has notado, que ha tocado a las empresas? Ese cambio más profundo que consideras que ha sucedido, indistinto de la industria, porque también no quiero encerrarte solo en el sector financiero, sino que ¿cuál es ese cambio que has visto del entendimiento de las organizaciones en cuanto a lo que puede sucederles si no cumplen? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Quiero contarte, y de verdad que la experiencia nos ayuda mucho para poder tener perspectiva de la evolución de este tema de compliance, ¿verdad? Yo comencé hace muchísimos años en el sector. Primero, comencé en el Ministerio Público con el tema de investigación de delitos financieros, y luego ya migro al sistema financiero y obviamente atender las necesidades de los clientes del sistema financiero, como tú muy bien mencionas. Y estamos hablando el punto de partida en cuanto a que cumplir era un requisito. Sí, yo muchas veces comparto la experiencia que estaba yo en mi primera gran junta directiva, ¿verdad? Viendo resultados con todos los equipos. Yo recién estaba entrando a un banco del sistema y entonces presentan en la pantalla imágenes en verde y en rojo, y números en verde y números en rojo. Yo, ¿y esto qué es? ¿Y por qué hay verde y por qué hay rojo? Y entonces pregunto, miren, les digo yo, ¿y por qué estas áreas son verdes y estas otras áreas son rojas? Ah, Susan, es que las verdes son las que generan dinero y utilidades y las rojas son gasto. Y en las rojas estaba yo, como que soy un gasto. Y la verdad es que en ese momento el golpe de realidad es que te vean como algo, ni modo, hay que hacerlo. Me despertó el sentido de, no, eso no es verdad. Yo no soy un gasto, yo genero ventajas competitivas, yo ayudo a esta organización a que no la defrauden, a que no le hagan daño. Yo en esa época estaba a cargo de seguridad, prevención de fraudes y control de riesgos. Y les decía, no, pero es que una sola multa y un solo fraude puede hacer que esta organización pierda lo que se tardó 6 meses en ganar con las áreas de negocio. Así que me di a la tarea, te digo, de poder trabajar y demostrar que el control es tan importante como el negocio. Y fue un proceso evolutivo personal, en lo profesional y de las organizaciones, desde, ok, hay que hacerlo, porque si no lo haces vas a tener consecuencias muy negativas. Pero es que además, cuando lo haces, cuando ves el cumplimiento como una ventaja estratégica respecto de todo lo que tu organización está haciendo,
empiezas realmente a aportarle a la organización un beneficio adicional, que es el beneficio de la tranquilidad y la protección de la reputación y el consolidar el legado de las organizaciones para no perderse en un terrible caso como el de Odebrecht, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde creo yo que ha migrado este tema, Pablo? Cada vez más hacia el entendimiento de que cumplimiento te protege, cumplimiento te da sostén, cumplimiento consolida tu legado, porque realmente protegerte a ti como organización de cualquier tipo de riesgo regulatorio, multas o atentados internos por parte de delincuentes que pretendan defraudarte, no solo es un gasto necesario, sino que también una inversión estratégica. Y creo que las organizaciones, sobre todo las más robustas, las más serias y conscientes, pues están realmente tomando en consideración que esta es una realidad, ¿verdad? Hoy más que nunca no se trata de un checklist de cumplí, no cumplí, ¿verdad? Sino se trata de una visión estratégica de cuánto quiero yo consolidar mi legado y la construcción, obviamente, futuro de la organización. Así que no digo que ya seamos miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todavía hay mucho que hacer. Pero cada día creo yo que nos entendemos mejor con las juntas directivas en cuanto, oye, no importa cuánto dinero ganes, tú nunca te vas a querer ir a pagar el precio de estar preso por haber descuidado, ¿verdad? Lo más importante que es la protección de la seguridad jurídica y la reputación de tu empresa. Total. Me encantó esa tu expresión de miel sobre Verdes. hojuelas, ¿sabes? Creo que te la robaré en algún momento. Pero mira, me llamó mucho la atención algo que decías, y creo que esto es algo que en una de esas no platicamos en su momento, pero me encantó, bueno, no me encantó, me llamó la atención lo que decías de las columnas rojas y las columnas verdes. Ujú. Em, Porque creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido 100% identificados con lo que dices y si no, y si abro el chat para hacer catarsis, se nos va la sesión hablando de esos momentos en los que todos dijeron, ¿por qué me ven así? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron, tal vez déjale un par de tips a los asistentes del día de hoy Ujú. que pudieras darle qué hiciste para empezar a cambiar esa percepción de rojo a verde? Excelente tu pregunta, la verdad, porque fue un proceso y me encanta compartirlo porque creo que es muy útil para todos los que estamos en este mundo de compliance. Primero, creo que fue establecer la posibilidad de que junto con los indicadores de negocio se pudieran ver los indicadores positivos asociados a lo que hacemos en cumplimiento. La reducción de quejas de los empleados redunda y tiene relación con la retención de talento, ¿verdad? La reducción de fraudes tiene que ver con menos fricción con los clientes, más posibilidades de negocio y, por supuesto, reducción de pérdidas. Indicadores clave que me fueron ayudando a decir, ok, ayúdenme para que junto con la eficiencia de vender, veamos la eficiencia de proteger. Y entonces empezamos a ver como con mayor conciencia, oye, aquí me recuerdo que presentaba yo un rubro relacionado con multas locales y regionales que se habían impuesto a otras instituciones. Esa es información pública. Y les mostraba yo el cuadrito indicador y decían, "Ay, no puedo creer, y esa multa, no, pues se la pusieron a otra institución porque falló en esta área que nosotros sí tenemos protegida. Mira todo lo que te ahorraste, podrías haber cometido el mismo error. Y creo yo que muchas veces en el área de Mira, cumplimiento, perdón, qué interesante para ujú, los que están regulados, porque efectivamente es información pública. Yo creo que ese es un indicador interesante que todos los que están aquí y que pueden acceder a eso y decirles a sus juntas directivas, miren, esto le pasó a fulano, sutano, mengano. Aquí no nos ha pasado todo eso porque aquí porque hicimos nos A, B, C y cuidamos. D. Mira, me encanta. Fíjate que Perdón que te sí. interrumpa, Susan. No, no, excelente. Es como permitirle a la junta directiva también tener una perspectiva más amplia de lo que nos estamos evitando y de los riesgos a los que nosotros podemos caer, porque créeme, cuando ves eso, cuando ves lo que le está ocurriendo a otras instituciones, volteas a ver y Dios mío, creo que esto también me podría pasar a mí, ¿verdad? ¿Cómo nos anticipamos? ¿Cómo vamos? Y antes de caer en una situación similar a la del vecino, pues entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo para protegernos? Creo que en resumen, darle visibilidad
a lo que nosotros contribuimos al negocio desde la perspectiva de indicadores clave. Obviamente no me iban a dejar poner 1000 cosas en pantalla. Elegí aquellos indicadores que podían asociarse a retención de talento, a reducción de fricción con el cliente, a evitar multas regulatorias, a consolidar eficiencias, ¿verdad? Porque nosotros en cumplimiento, cuando revisamos procesos, porque no solo, bueno, en el caso de Guatemala se le llama normalmente oficial de cumplimiento al que previene y controla temas de lavado de dinero, pero en esta comunidad sabemos que cumplimiento es mucho más que eso, ¿verdad? Hay otro tipo de controles y hay otro tipo de eficiencias que nosotros como segunda línea de defensa realmente colaboramos a contribuir cuando revisamos procesos y ayudamos a negocio a consolidar oportunidades, corrigiendo mecanismos internos. Así que para resumir, una de mis estrategias fue precisamente darle visibilidad a lo que dejábamos de perder, a lo que dejábamos de afrontar y a la relación entre lo bueno que hicimos para prevenir y la estabilidad de los empleados. Realmente un dolor constante en el sistema bancario y seguramente en muchos otros sectores es la rotación de personal, perder talento o la contaminación del talento también, ¿verdad? Cuando tenemos una estadística con relación al comportamiento de fraude interno, podemos ver realmente cómo empleados buenos entraron a ambientes nocivos y entonces se convirtieron en un problema. Todo eso es darle visibilidad a lo que nosotros logramos, ¿verdad? Y entonces esa concientización en las áreas directivas ayuda mucho a entender, ok, si invirtamos en esa tecnología, eso nos va a ayudar a ser más eficiente, un proceso que de hecho ya nos ahorra dinero. Y poco a poco entonces también vamos a generar ese cambiar el color rojo a un color verde oscuro si quieren, pero un verde, ¿verdad? Porque realmente contribuimos en muchísimo a que las empresas no solo se consoliden, sino que crezcan saludables, ¿verdad? Y consistentes. Ok, perfecto. Mira, aquí hay una pregunta del público que me parece interesante que te la traslade. Mira, en su opinión, en su opinión, ¿qué tan subestimado está el riesgo en sectores no financieros en Guatemala? Esa pregunta creo que te cae como anillo al dedo porque es una de las Excelente. grandes especialidades. ¿Y qué debería Sí, sí, sí. cambiar en su supervisión? Y tal vez quitémosle la pregunta en Guatemala porque tenemos Ujú. mucha gente de la región y a la larga creo que es una respuesta que puede servir de manera global. Muchísimas gracias. Fíjate que es muy interesante porque ante un fenómeno tan complejo en nuestra región, y hablemos de toda Latinoamérica en cuanto al crimen organizado, obviamente también otro tipo de factores geopolíticos, pues obviamente las empresas estamos conscientes, creo que hay mucha conciencia del riesgo de seguridad, ¿verdad? La protección de los activos, la protección del personal, pero más allá de eso, cuando vamos a la estructura de cómo los negocios ven el riesgo, tenemos que amplificar su visión. Hay claridad, creo yo, y todos mis clientes muchas veces reconocen, mire, Susan, tengo un problema, ¿verdad? Porque estamos afrontando una situación complicada en esta área donde distribuimos productos y nos estamos viendo complicados con extorsiones. Hay mucha certeza en cuanto a la inversión en agentes de seguridad, en alarmas, pero eso no es todo el riesgo que enfrentamos, ¿verdad? Porque ver tanto hacia afuera, ese riesgo de que atentar contra la operación de la empresa, nos hace muchas veces subestimar el riesgo regulatorio y el riesgo interno asociado a nuestro personal, asociado a las conductas internas, ¿verdad? Y los principios que nuestros colaboradores tienen. Digamos, la visión, creo yo, de gestión de riesgos es algo que hay mucho que trabajar, porque no solo se trata de, a ver, coloco seguridad y detengo, se trata de encontrar la causa raíz de nuestros problemas. Y ahí es donde creo que tenemos mucho espacio de oportunidad nosotros como compliance para ayudar al negocio, ok, no basta con que apagues el incendio. ¿Qué lo provocó? Vámonos hacia adentro. ¿Cómo se te está fugando información? ¿Cómo tus procesos no están alineados con la realidad de otro tipo de riesgos? ¿Cómo podemos nosotros desde esta segunda línea de defensa ayudar a tener una visión más amplia, ¿verdad? No solo de detener o reaccionar de manera rápida, sino a prevenir. Y en ese modelo de gestión de riesgos creo
que la vida, ¿verdad? Las situaciones tan complejas que vivimos ha hecho que las empresas tomen mayor conciencia de los riesgos de seguridad a los que están expuestos, pero no visualizan desde la perspectiva precisamente de gestión de riesgos cómo nos encauzamos a encontrar la causa raíz de muchos de nuestros problemas para poder resolverlos de fondo, ¿verdad? Y para poder generar planes de acción que no se limiten a apagar el fuego. Ahí tenemos mucho que hacer. La verdad me entusiasma cuando veo oportunidades para ayudar a los empresarios a que realmente sus esfuerzos, que los hacen, tengan mayores resultados, ¿verdad? Y ver esa relación causa y efecto en cuanto a que prevenir es mucho más barato, ¿verdad? Que apagar incendios. Mira, y qué interesante tu respuesta, porque me lleva a algo que te quería preguntar también. Y es en todos estos temas de transparencia, cumplimiento, hemos venido viendo que las reglas cambian. Ujú, Por eso el título del webinar, bueno, del webinar de este conversatorio ujú. es Cambiemos el juego, ¿verdad? Porque las reglas están cambiando. ¿Cómo puedes, cómo podría una empresa, cómo podrías ayudar tú a una empresa a visualizar? ¿Cómo están cambiando las cosas? Porque puede ser que para hoy esté lista, pero ¿cómo puede ver hacia adelante y prepararse para lo que viene? Porque si se queda solo con lo que está cumpliendo hoy, va a tener problemas. Entonces, cuál debería ser ese mi checklist, esa mi autoevaluación que debería de hacerme para poder entender qué viene y cómo me preparo para ello? Buenísima tu pregunta, Pablo, porque la verdad, como mi experiencia ha estado alrededor del sector financiero, obviamente, pero también con los clientes relevantes de las instituciones en las cuales he trabajado. Y muchas veces lo que nosotros encontramos es que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo relacionado con lo que es visible, ¿verdad? Y nos enfrascamos en el día a día. Y hay muchas cosas ocurriendo, no solo en nuestro país, sino en otros países. Yo les decía, mira, tenemos que salir del escritorio, tenemos que ir más allá de lo que nos pasa aquí adentro. ¿Qué le pasa a mi vecino? Yo en este país, por ejemplo, lo primero fue consolidar un comité de seguridad bancario, empezar a trabajar, a hablarnos con otras instituciones, luego el comité de oficiales de cumplimiento. Estos foros son tan valiosos para que levantemos la vista de nuestro día a día y empecemos a anticiparnos. Oye, ¿qué le está pasando al sector? ¿Qué le está pasando a mis compañeros? ¿Qué le está pasando a la industria? Anticipémonos a ver qué está ocurriendo con respecto hacia dónde va la regulación, no solo en mi país, sino en otros países, que cómo se están consolidando la perspectiva criminal, ¿verdad? Hacia dónde están migrando, por ejemplo, las organizaciones delictivas. Vemos cómo el narcotráfico, aprovechando la logística y la porosidad de las fronteras, con su misma estructura, empezó a establecer modelos de tráfico de personas, de tráfico de armas, de corrupción a otro nivel. Y bueno, ante esa realidad local, regional e internacional, nosotros no somos una isla. Estamos conectados de una u otra forma y además estamos trabajando para poder incidir no solo en nuestro país, sino en otros. Entonces, eh, para ir acotando en esta respuesta, es decirte que nosotros somos los llamados hacer conciencia de la importancia de salir de nuestras burbujas y ver más allá de lo que nos está ocurriendo para poder enterarnos y anticiparnos. Compliance es un aliado estratégico para ver el futuro, ¿verdad? Y anticipar que lo que nos sirve hoy y nos sigue sirviendo hoy va a migrar tarde o temprano y podemos anticiparnos. Va a ser mucho más económico, fácil y viable ayudar a una empresa a implementar un proceso de cumplimiento hoy, cuando todavía no es urgente, que cuando nos enfrentamos al momento ineludible de que, mira, ya está aquí la realidad y no nos queda otra más que hacerlo. Ya no tenemos oportunidad de explorar las mejores opciones, de optimizar los presupuestos o de establecer a lo mejor otro tipo de mecanismos más viables de hacer las cosas. Personalmente te digo, me he enfrentado a situaciones de crisis donde algo que pudimos haber hecho por, no sé, $10,000, nos toca hacerlo por 100, porque urge y hay que hacerlo en 4 semanas en lugar de haberlo hecho en un programa mucho más, digamos, slow dentro de la organización. Planificado, Así que estructurado, sí. el tema es que nosotros en cumplimiento, sobre todo,
Debemos tener esa lámpara maravillosa, ¿verdad? Que nos ayude a ver el futuro y poder llegar documentados, ¿verdad? Algo que pasa hoy en Europa no está lejos de nosotros. Algo que Totalmente. pasa hoy en Asia no está lejos de nosotros. Así que, ¿por qué no nosotros mismos anticiparnos a traer esa realidad y esa experiencia? Sobre todo, me encanta el foro y ahora que mencionaste todos los países que estamos acá, lo que está pasando en Honduras me va a pasar a mí tarde que temprano, o lo que está pasando en Guatemala le puede pasar a El Salvador, si no hoy, pasado mañana. Entonces, hablar entre nosotros, platicarnos qué cosas estamos viendo, estar atentos de las noticias. Yo siempre hacía la broma con mis colaboradores, la jefa no lee el periódico, la jefa se informa, ¿verdad? Así que nosotros nos informamos en las redes, en las noticias y en todo lo que está pasando y es parte de nuestro perfil estar enterados definitivamente de lo que está pasando. Total. Siempre me gustó mucho, siempre me ha encantado una idea que daba otro invitado que tuvimos aquí en el programa y decía que compliance es como el sistema de frenos del carro, ¿verdad? Ujú. Porque uno va en el carro y uno va en una recta y uno va acelerando, pero cuando a lo lejos se ve una sombra, se ve una piedra, se ve un obstáculo, se ve una curva, lo que hacemos es empezar a bajar velocidad. Ya Tomas precaución. cuando vemos que el riesgo pasó, pues volvemos a acelerar. Pero creo que va muy de la mano a lo que acabas de decir, la visión que debe tener el oficial de cumplimiento, porque aplicar el freno implica que voy viendo hacia adelante y que estoy anticipándome a un posible riesgo. Entonces, sí, la importancia estratégica que tiene el oficial de cumplimiento en cuanto a ver hacia adelante y a no permitirse que las cosas pasen es importantísimo. Mira, hay un tema que también creo que vale la pena platicar. ¿Cómo se protegen las organizaciones cuando el tema viene de fuera? Voy a ser más específico. Ujú, Ahorita, y para los que no son de Guatemala, ahí sí que pongan las barbas en remojo y pónganse las pilas y no lleguen al punto en el que estamos, porque realmente Guatemala ahorita está en un punto crítico, está en un punto trágico, ¿verdad? Pero ahorita mucho el riesgo no viene directamente de decisiones que se van a tomar dentro de Guatemala. ujú, Vienen las malas decisiones que se están tomando, pero el riesgo viene de afuera. ¿Por qué? Porque una organización externa nos puede poner sanciones que nos van a complicar ujú, la vida. Entonces, cuando esos riesgos no están en uno, sino que vienen de afuera, ujú. ¿cómo podemos poner la casa en orden para que a pesar de los factores externos, cuando alguien nos vea que por lo menos nuestra casa está en orden? Ujú. Excelente comentario. Me gustaría compartirles a ustedes que por ahí por el año 2000 yo ya estaba trabajando en el sector financiero, Ah, pero no obviamente, estuvimos en la lista la primera vez. ajá, sí, sí, y la verdad es que vi la noticia, ¿verdad? Había oído ya que habían algunos temas que se estaban trabajando, pero nos cayó de verdad de pronto que miren, Guatemala está, y no era como ahora que tratan de ser sutiles y dicen listas grises, no, era lista negra. Estábamos en una lista negra de cooperantes. Sí. Bueno, o sea, ¿qué es esto? ¿Verdad? Nosotros estábamos muy bien en la organización, todo estaba en orden, como tú dices. Al día siguiente, te lo prometo, al día siguiente yo empecé a recibir llamadas de nuestros corresponsales. A la Oye, madre. Susan, queremos saber, ante estas circunstancias que están pasando, cómo ustedes están mitigando el riesgo. Pero qué riesgo, nosotros estamos bien, ¿verdad? O sea, dentro de la organización estamos bien. Oye, ¿me puedes mandar A, B, C, D? Quiero revisar esto, esto, esto. Dame, por favor, elementos de estos clientes críticos. Yo obviamente sabía que la organización estaba bien, pero no me había anticipado a preparar todo lo que yo necesitaba demostrar, ¿verdad? Para poder transmitirle tranquilidad a mis asociados internacionales. Perder cuentas corresponsales para un banco es quedarte ciego, sordo y mudo, ¿verdad? No puedes operar sin tus cuentas corresponsales. Así que, ¿qué haría? ¿Qué le diría yo a esa Susan del pasado para prepararla? Lo primero que le habría dicho es, Susan, no importa qué está pasando afuera,
Tú no solo tienes que estar bien, tienes que poder demostrar con evidencia que estás bien. Oye, Susan, ¿te han auditado? Sí, sí, claro. ¿Nos puedes compartir tu informe de auditoría? Oye, no te puedo compartir el informe completo. Bueno, entonces dame un dictamen. Oye, ¿ahorita de dónde saco un dictamen? O sea, yo no estaba preparada con documentación pertinente para poder transmitirle seguridad inmediata a mis contrapartes. Entonces, si eso ya lo vivimos antes, ahora que estamos ante la amenaza de que Guatemala sea considerada un país no cooperante, lo primero, obviamente, que vengo haciendo desde hace 2 años es ayudar a las empresas y a la empresa en la cual yo estaba colaborando para decirle, ok, tengamos listo, ¿sí? Todo el compendio de nuestras evidencias de estatus regulatorio, de cumplimiento efectivo, de nuestras normas internas, de nuestros procedimientos de control oportuno, de todo lo que tiene relación, obviamente, con nuestras contrapartes. Tengamos todo listo, preparado, bajo modelos que se puedan compartir y demostrar. Y esa preparación, obviamente, me permitiría hoy estar mucho más tranquila en cuanto a poder conversar con una contraparte y poder transmitirle confianza y tranquilidad. Muchas veces las organizaciones sólidas no se esperan a que venga la norma, ¿verdad? Anticipan y dicen, mira, no importa que hoy no hay una norma anticorrupción obligatoria, yo la tengo. No importa que hoy no sea obligatorio tener un canal ético, yo lo tengo. O sea, no importa que el país no lo exija, la 37.001 es una norma que nosotros atendemos, ¿verdad? Y estamos alineados en nuestros procesos internos. Entonces te digo, independientemente de que yo tengo la esperanza, ¿verdad? De que en realidad la otra semana aquí en Guatemala podamos ver la luz en una nueva ley que nos permita mantenernos fuera de la lista, el hecho es que no puedo esperar y depender, ¿verdad? De que en realidad exista o no una ley en Guatemala. Yo tengo que poder demostrar de una manera sólida y estratégica que como entidad estoy protegida, ¿verdad? Y acuérdense, en este mundo lo más importante que nosotros vendemos es confianza. No importa qué vendas, no importa qué industria estés, no importa si estás vendiendo zapatos o si estás vendiendo servicios financieros. El punto es que si nos, si nosotros no transmitimos confianza, la gente no va a querer ser parte nuestra, ¿verdad? Y Total. eso tiene que ver con todos nuestros stakeholders. Nuestros accionistas tienen que sentirse también seguros y tranquilos de que los que estamos al frente gestionando las empresas realmente nos estamos anticipando y estamos protegidos. Ojalá tengamos leyes apropiadas y ojalá no nos veamos aquí en Guatemala como nos vimos en el año 2001, ¿no? Pero independientemente de lo que pase con nuestro organismo legislativo y con nuestro ejecutivo, nosotros vamos a seguir adelante. El tema es cómo nos preparamos y cómo nos documentamos para poder tener evidencias de nuestra solidez y nuestros programas de cumplimiento. Ah, buenísimo. Sí, mira, me gustaron muchos puntos que dijiste, pero al final de cuentas está en anticiparse, ¿verdad? No, no importa si hay ley, si no hay ley, si hay regulación, no hay regulación. O sea, anticiparnos y tener las buenas prácticas montadas indistinto de qué suceda. Ya, aquí hay una persona que nos hace también una pregunta de tus tiempos en la IBE. Sí. Y dice, ¿qué prácticas de cumplimiento veía frecuentemente que se cumplían solo en papel? Era el clásico, tengo el documento, pero no hago nada. Pero no necesariamente mitigaban el riesgo real. ¿Cuál es Tengo, tu Tengo apreciación tantas ahí? historias, la verdad, tengo tantísimas historias relacionadas con esto, desde las más dramáticas hasta las más sutiles, pero una de ellas, por ejemplo, de las más dramáticas, diría yo, llegamos a hacer una inspección a una institución obligada y entonces le pedimos, lo primero que se hace es una revisión previa, ¿no? Una revisión extra situ le llamábamos, y nos dan toda su documentación, manuales, procesos, documentación de soporte. Y yo cuando leí esa documentación, dije, wow, qué bárbaro, qué excelente documento, qué bárbaros lo que están haciendo en esta organización. Esto ni lo tendrían que hacer, no lo pide la ley y lo tienen, o sea, fabuloso, te digo. Hermoso el documento, de verdad que daban ganas de usarlo y construir un modelo ejemplar, ¿verdad? Para Siempre se quedó compartirlo con chiquito, otras ¿no? instituciones. Pero luego del extra situ llegaba la revisión in situ.
Y entonces ya era llegar con la institución y decirle, oye, ya revisamos tu documentación. Aquí dice que tú a tus clientes les haces una entrevista personal y documentas en un acta todos los elementos relacionados con la visión de la empresa para anticipar los riesgos que puedan tener de lavado de dinero. Me parece excelente. ¿Me puedes compartir, por favor, ejemplos de, mira, yo no había ni terminado de lo que te estoy compartiendo y le di la cara al oficial de cumplimiento? ¿Dónde dice eso? No es aquí. En tu sección de KYC, mira, en este apartado habla de esta entrevista personal a todos los clientes. Mira, el hombre palideció. O sea, no, no solo no lo Y él hacía, conocía la él no política. sabía que eso estaba en su manual de cumplimiento. Era alguien, fíjate, la historia es que era una persona que había llegado a sustituir al oficial de cumplimiento anterior, estaba Y que le trabajando en dijeron, todo lo que mira se vos, supone, te toca. ahí está el manual, ¿sí? Y le dijeron, mira, ahí está el manual, lo tenemos, no te preocupes, nos los hizo un consultor, ¿verdad? Y le A la pagamos plata madre. para que nos lo hiciera. No sabía. O sea, el pobre, mira, yo creo que fui la peor auditoría de su vida. Había una total inconsistencia entre los sueños guajiros que tenía el manual y lo que en realidad la empresa podía hacer. Y es más, lo más penoso es que tenían muchas, digamos, atribuciones en los manuales que ni siquiera pedían la ley. Se estaban haciendo cosas que no tenían por qué Tranquilo y hacer, solitos. que no eran exigibles, que en realidad el tema, y es algo interesante cuando hablamos de la relación con los reguladores, es que muchas veces el regulador obviamente va con la ley en la mano, pero paralelo a la ley, ve tu documento y dice, no importa que la ley no lo pida, si tu documento lo pide, es obligatorio. Y si tú no lo tienes y tu documento pedía que lo tuvieras, te voy a sancionar o te voy a colocar una represalia en tu informe. Revisar los documentos cuando nosotros llegamos a una institución debería ser el primer paso. Sé que la realidad a veces implica que nos toman para entrar a batear de inmediato, ¿verdad? Pero sí sé decirles que uno de los elementos que yo encontraba con mayor frecuencia era la falta de consistencia entre lo que dice el documento y lo que realmente puedo hacer y es viable hacer dentro de una organización. Y ahora que estamos en este conversatorio sobre cómo cambian las reglas del juego, un cambio importante en las reglas del juego es la gestión basada en riesgos, ¿sí? Antes nosotros teníamos leyes taxativas que te dicen haz A, B, C, D. Había leyes, aquí que Parejo. tenemos compañeros de El Salvador, había una ley, no la actual, pero había una ley en El Salvador que te decía cómo hacerlo, ¿verdad? Y te decía exactamente cómo el supervisor quería ver el expediente, te decía cómo actuar. El SARLAF de Colombia también es bastante taxativo en cuanto a cómo hacer algunas cosas, pero ya, digamos, el enfoque ahora evoluciona, aunque SARLAF ya tenía componentes de gestión de riesgo, igual que muchas otras leyes en la región, hoy más que nunca la regla cambia. Primero dime cuáles son tus riesgos y luego reviso si las normas que estás poniendo son consistentes con ellos. Si nosotros no somos capaces de poder detallar, expresar y asegurar cuáles son nuestros riesgos específicos, no vamos a poder defender nuestros programas de cumplimiento, porque no van a estar relacionados con nuestra realidad. La nueva norma en Guatemala que esperamos sea aprobada precisamente trae un capítulo muy importante, nuevo, que habla acerca de la expectativa de gestión de riesgos, ¿sí? Y la obligación que tienen las entidades de poder demostrar que se conocen, demostrar que saben a qué están expuestos, que conocen sus canales adecuadamente, que conocen sus productos, que conocen a sus clientes y no solo porque llenaron un formato o un formulario, sino porque saben qué esperar de ellos, qué nivel de riesgo tienen, cuáles son las expectativas de su perfil esperado versus su perfil de comportamiento real. Esas reglas, igual, o sea, son ahora más dinámicas que nunca. Y eso implica que nosotros nos tenemos que volver mucho más inteligentes al riesgo, lo cual implica también que no hagamos que nuestra organización gaste de más o gaste de menos, ¿verdad? Y no tenga lo necesario para poder protegerse.
Correcto, ¿no? Y mira, me parece súper interesante también eso que mencionas, ¿verdad? Es que se ve bonito Mm. este puntito que vamos a poner aquí. ¿Ves? Se hicieron el harakiri solitos, Ay, ¿verdad? sí. Entonces, qué importante es al final de cuentas poner lo que se necesita y cumplirlo. No es porque se tenga mucho y se vea bonito, Ujú. sino que hagamos las cosas bien. O sea, no es como es cumplimiento, sino es Ujú. cumplimiento, ¿verdad? Sí, total. No Pues pongamos mira, algo que no necesitamos o que no podemos ejecutar. ¿Sabes qué? Me gustaría compartirles otro error que he visto con frecuencia y es que pongámoslo en el manual y luego lo implementamos. Eso es realmente navegar ir en la cuerda floja, ¿verdad? No, pongámoslo de una vez en el manual porque urge hacerlo y luego lo vamos implementando. Tú no sabes si mañana va a llegar el regulador van a con tu manual en revisar. mano y cómo que lo pusiste y estás en proceso de implementación. Es preferible que después modifiquemos el manual, pero no pongamos algo que estamos en proceso de implementar o que pensamos hacer o que nos parece, uy, esto mejor pongámoslo y luego damos la instrucción para que lo arreglen, porque ese luego damos la instrucción puede tener un camino muy largo a veces, ¿verdad? Sí, mira, el tema me causó gracia lo que comentabas, porque al final qué emocionante poner las cosas, Ujú. pero como que tenemos que aprender qué es primero, el huevo o la gallina. Sí, Entonces, mejor primero cortemos el huevo y después hagamos el omelette, ¿verdad? totalmente. Mira, me gustaría tocar un tema que es súper importante y que hasta el momento no lo hemos tocado y no ha salido y no ha salido en los chats, pero creo que sí no se nos puede pasar y es el tema de la cultura, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo viste tú el tema? Y creo que va muy pegado a lo que acabas de compartir, porque a la larga em, la cultura es lo que hacemos. Hay una definición que me encanta, que la cultura no es más que la forma en que hacemos las cosas por acá. ujú. Entonces es muy simple, pero es muy asertiva. Entonces, esa brecha cultural, ¿cómo crees que una organización puede detectar que tiene un problema de cultura y no solo de procedimientos, ¿verdad? ¿Qué es más difícil de corregir? ¿La falta de cultura o la falta de procedimientos? Que aquí te la dejé compleja, pero creo que es Sí. interesante. Fíjate que compartirles un hecho personal. Yo viví una circunstancia personal compleja hace algunos años y en mi proceso de sanación, porque tuve un infarto cerebral, una cosa complicada, empecé a estudiar neurociencia y empecé a relacionar estudiando neurociencia y cómo el cerebro se sana a sí mismo con varios hechos que yo había vivido durante mi carrera profesional. Yo llegaba a una agencia, por ejemplo, llegaba a conversar con un colaborador y le decía, oye, ¿por qué haces esto? Pues porque hay que hacerlo. No, pero ¿por qué tú te preocupas de llenar el formulario? Pues porque me dijeron que lo hiciera. Pero ¿sabes qué sentido tiene esto? Pues no. Oye, es que si tú lo haces bien, estás protegiéndote y proteges a la institución y entonces tú vas a saber realmente cuál es la información clave de tu cliente y eso te va a dar la oportunidad no solo de que no te regañen, sino que además estás asegurando que las cosas se hagan bien. Ah, pues no sabía. ¿Y esto para qué sirve, pues? Bueno, esto que tú hiciste aquí, este formato, es parte de algo que se llama KYC y es algo mucho más grande. Muchas veces menospreciamos la necesidad de las personas de sentirse parte de algo más grande, darles a conocer que lo que están haciendo tiene sentido, agrega valor, nos importa y te hace realmente contribuir al crecimiento de la organización. Y si la organización crece, tú también. Si esta organización crece, van a haber más plazas para otras actividades y tú vas a poder moverte y vas a poder desarrollar tu carrera. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces cuando hablamos de cultura, primero lo asociamos, a ver, tengo los procesos, las metodologías, y olvidamos que atrás de los procesos hay seres humanos que necesitan sentirse valorados, que necesitan sentir que lo que hacen es importante.
Recuerdo haber escuchado un TED hace algún tiempo donde decían que cuando entraban a la NASA, ¿verdad? El señor que estaba limpiando el suelo y le preguntaban por qué hacía lo que hacía, decía, porque vamos a llegar a la luna. No importa qué estás haciendo, el objetivo fundamental es llegar a la luna y tú estabas contribuyendo con él. Si los empleados se sienten parte de algo importante, si se dan cuenta que aportan valor, si se dan cuenta que lo que hacen, si lo hacen mal, va a perjudicar y va a hacerse notar y realmente va a dañar el objetivo común, van a ser mucho más conscientes y mucho más dueños de sus procesos. Entonces, sé que suena poético, ¿verdad? Pero en realidad, si nosotros olvidamos que hay seres humanos con cerebros complejos, atrás de la ejecución de los procesos, perdemos la oportunidad de darles esos elementos a los colaboradores para que se sientan valiosos, útiles y por lo tanto que no desarrollen como parte de su ser la cultura de que en esta organización lo que hago importa, lo que hago es valioso. Y ahí es donde entra el compliance behavior, en donde el comportamiento no deviene del proceso, el comportamiento está basado en los principios, en la cultura, en los deseos, en los anhelos y en la alineación de esos deseos y anhelos con lo que la empresa está contribuyendo para que alcances. Entonces, no importa qué está haciendo una persona en la organización, si queremos que sea parte de la cultura, debe sentirse que es valioso para esa cultura y que lo que hace, ya sea llenar un checklist, limpiar el piso o estar atrás de la atención a un cliente o cerrar un negocio multimillonario, forma parte del mismo propósito de crecimiento, de apoyo y de ayuda al país. Porque al final yo siempre lo digo en mis presentaciones, ¿no? Lo que hacemos afecta a nosotros, a los demás y al futuro que queremos tener. Si no logramos que los empleados lo sientan, los procesos no lo van a llenar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va primero? ¿El proceso o la cultura? Yo diría que en paralelo, procesos eficientes, correctos, procesos aterrizados, que sí se puedan cumplir y la alineación entre esos procesos y hacer conscientes a las personas del valor que aportan a la organización, tienen que ir de la mano. Y por eso me encanta hablar de cultura de cumplimiento, te digo, porque da muchísimo material para que pensemos también en cómo afectamos la vida de las personas y cómo esas personas afectan la vida de sus familias, de sus seres queridos y de la sociedad. ¿Y por qué no? Del mundo, ¿verdad? Total. Pues mira, dice Aide, me encanta este comentario, nuestros colaboradores son claves en el proceso. También, Natalie, hay que recordar que la organización de cumplimiento somos todos. O sea, Exacto. Todos ¿quién somos es el compliance. encargado de cumplimiento? Ah, aquel que está allá. No, 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 somos todos. Creo que ahí habla mucho de la madurez de una organización. Y aquí me llama la atención que Luis pone una pregunta que dice que cuando la junta directiva acepta el manual, ¿qué pasa cuando la junta directiva acepta el manual? Sin embargo, al momento de rajar ocote, como decimos popularmente en Ujú. Guatemala, en la práctica no quieren aplicar las políticas de debida diligencia. Eso Sí. es un tema de tono de top, ¿verdad? ¿Cómo la ves ahí? Fíjate que la verdad es que esto es cuando hablamos de los 30 años de experiencia que tengo, tengo la posibilidad de realmente de poder contarles tantas historias que me han pasado en esos 30 años. Y una de ellas que me sirve muchísimo para poder responder esta pregunta es cuando la junta directiva llega al punto en el que se da cuenta que su implicación en las decisiones de la empresa le afectan personalmente. Yo estuve atendiendo y apoyando situaciones de crisis, de órdenes de captura contra miembros de una junta directiva porque tomaron una decisión inapropiada en algún momento. He estado en situaciones de investigaciones que no llegaran tan grave como una orden de captura, pero he estado en situaciones en donde, a ver, junta directiva, ustedes se negaron a aprobar el presupuesto que permitía monitorear unas operaciones y en virtud de ello no hicieron un reporte oportuno a las autoridades de algo que está pasando. Eso es real, ¿verdad? Y muchas veces los miembros de junta directiva tienden a sentir, ¿verdad? O a creer que son ajenos a la operación del negocio.
que son ajenos a las consecuencias, porque no, es que la sociedad responde por sí misma, yo solo soy miembro de la junta directiva. No, tú eres el cerebro de esta organización. La junta directiva, si comparamos una organización con un cuerpo humano, la junta directiva es el cerebro. De ahí surgen las instrucciones para que todo el resto del cuerpo funcione apropiadamente. Así que negarnos un recurso para poder cumplir una obligación regulatoria, no poner o documentar adecuadamente su compromiso con el código de ética, no permitir, por ejemplo, como decías, que al rajar ojote nos demos cuenta que debemos invertir, ¿verdad?, en recursos adicionales, los hace directamente responsables de las cosas que ocurren en la organización. Y los fiscales del Ministerio Público aquí y en el resto del mundo lo saben ahora más que nunca. Hace poco veíamos el caso de otro miembro de junta directiva de un banco muy importante en Europa que fue sindicado de delitos porque se pudo demostrar en las actas de junta directiva que le había dado prioridad a una inversión de negocio, ¿sí? Para conseguir un cliente importante, le había bajado, digamos, los recursos a los procesos de KYC y eso lo hizo directamente responsable, ¿verdad? Ante las autoridades por no haber dotado de los medios adecuados para poder monitorear a los clientes. Y así muchos otros casos en donde realmente la junta directiva debe ser consciente que como individuos, miembros de la junta directiva, asumen responsabilidades directas por lo que no hacen, tanto como por lo que hacen. Y en temas de compliance, la verdad es que la responsabilidad, como decía, es de todos, desde los que procuran la aprobación de los procesos y dotan de los recursos para ejecutarlos hasta los que los cumplimos en el día a día. Y creo que llevarles casos concretos, a mí me ha tocado ir a muchas juntas directivas y llevarles, ve, mira esta noticia, no me la estoy inventando. Aquí está, tú podrías ser este al que están sindicando y tú quieres serlo. Así que recuerda, cada vez que tomas una decisión, estás también asumiendo las consecuencias de esa decisión. Y no invertir y no dar recursos y no rajar ocote, como dice el compañero, es una decisión. ¿De verdad estás dispuesto a esas consecuencias? Yo creo que no. Pero también Pues, nosotros como oficiales de cumplimiento podemos ser bastante persuasivos con hechos, ¿verdad? Para ayudar a la junta directiva a comprender que su responsabilidad no se queda en papeles, ¿verdad? Que también tienen responsabilidades personales en las decisiones que toman o dejan de tomar al frente de la organización. total. Ahí es interesante porque, bueno, ahí es donde nos faltan toda la parte de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ujú. Hace falta más definir la parte de responsabilidades de los directores. Dodd-Frank pactó muy fuerte en eso en Estados Unidos y creo que en nuestras latitudes es importante que todo eso empiece a sonar. Creo que Chile, ahorita en Chile, por ejemplo, con todas las enmiendas que se le hicieron a la regulación penal asociada al funcionamiento empresarial, ahorita casi nadie se quiere meter a ser director de las empresas en las juntas directivas, porque todo el mundo le da miedo las implicaciones legales que tienen las malas decisiones. Entonces, Es así. sí, o sea, creo que hay mucho por hacer. Y mira, nos quedan 4 minutos, pero creo que vale la pena que te haga esta pregunta también, porque ahorita hemos visto anuncios de todas las gremiales, hemos visto anuncios de todo el mundo, que la preocupación, que sí, que no, pero que a lo interno, realmente una cosa es lo que se sale diciendo en los medios, pero al interno, ¿qué es lo que hace falta en las salas de juntas de estos gremios, de estas cámaras? ¿Qué será lo que les hace falta hablar sobre ética, transparencia, cumplimiento y que ya deberían de ser temas que no deberíamos seguir posponiendo? Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, he tenido una relación muy directa con estos gremios, la Asociación Bancaria, la Cámara de Finanzas, el CACIF en Guatemala, que son obviamente los referentes más importantes en cuanto a la economía nacional, ¿verdad? Y su participación. Sé que hay mucha conciencia en cuanto a las consecuencias negativas de que no tengamos una ley, pero al igual que todos ustedes, seguramente me he enfrentado en situaciones en las cuales al llegar a hablar, ok, invirtamos en desarrollo de competencias, invirtamos en el personal, lo ven como nombre, ¿cuánto hay que gastar?
Es que no es un Es gasto. la Y regreso a los números palabrita, rojos, sí. ¿verdad? Y volvemos a que te vean como un gasto. Y no se trata de eso. Desarrollar competencias es más que capacitar. Hablar acerca de cómo le damos sostenibilidad al desarrollo de cultura es algo que no ves como un proyecto de inversión hoy en las juntas directivas. Ay, viene cumplimiento. ¿Qué quieres hacer? A ver. Ah, un curso. Bueno, ¿cuánta plata cuesta ese curso? Es que no es un curso, debemos implementar mecanismos que aseguren una estrategia de cultura. Si tenemos estrategias de desarrollo regional, si tenemos estrategias para cambiar imagen comercial, si tenemos estrategias para reestructurar financieramente nuestra industria, hoy principalmente estamos viendo cómo ya organizaciones están visualizando reducir planilla, ¿verdad? Para sustituirla con inteligencia artificial. Estamos planeando estrategias muy, digámoslo así, innovadoras. Pero cuando nos sentamos a hablar de los seres humanos atrás de esas estrategias, cuando nos sentamos a incluir nuestra visión de que los seres humanos en nuestra organización deben sentirse parte de una cultura que no se hace con procesos, que no se hace con lineamientos obligatorios, que no se hace con cumplir lo mínimo para hacerle check, ¿verdad? Y que no me pongan multa. Creo que a las juntas directivas les hace falta pensar en que la inversión en los seres humanos, antes que en los procesos y la tecnología, no pueden ser parte de conversaciones diferentes. Ujú. Deberían ser parte del mismo tema, el incluir, ok, vamos a ser más eficientes y vamos a ver más efectivo, no a costa de la gente, sino por la gente. Ajá, y entonces, ¿cómo? ¿Cómo los hacemos sentir parte de esto y cómo los volvemos nuestros aliados y no nuestro problema? Y creo que eso es un tema que definitivamente nosotros como oficiales de Claro. cumplimiento tenemos mucho que hacer con muchos elementos. Yo creo que hoy más que nunca tenemos acceso a muchísima información que nos puede ayudar a que en esas mesas directivas el tema de los seres humanos atrás de los procesos y los objetivos no sean un mero tema de capacitar, ¿verdad? Y no sean un mero tema de tener programas de formación, sino de tener estrategias de cultura alineadas a nuestros objetivos. Buenísimo. Pues, Susan, se nos terminó el tiempo. Para variar, hay tanto que platicar. Todavía me quedaron un par de preguntas en el chat. Lamento mucho para los asistentes que las hicieron y que no nos dio tiempo para poder incluirlas. Será en una próxima oportunidad. Les dejamos ahí la encuesta de retroalimentación que para nosotros es muy valioso. En el chat pueden verla, es prácticamente la última comunicación que está ahí. Por favor, ayúdennos, llénenla, ahí pueden proponernos también otros temas, cómo sintieron, califíquenos para asegurarnos también que el contenido que estamos ofreciéndoles pues también sea contenido de interés, así y saber que lo estamos haciendo bien. Así que, Susan, te quiero agradecer en nombre de Éticos, en nombre de la comunidad, en nombre de Cumpli también, tu aceptación a esta invitación y por ser tan abierta para compartir todo tu conocimiento y para compartir todas tus experiencias. Más bien yo, muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido el honor de estar acá. Gracias a todos los que nos acompañaron durante este tiempo y sobre todo por la gran oportunidad, Pablo. Realmente es admirable lo que ustedes hacen por esta comunidad, la ética con la que trabajan y sobre todo las oportunidades que les dan a sus miembros para que puedan escuchar diferentes puntos de vista y puedan nutrirse con todo lo que ustedes ponen a su alcance. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y espero que no sea la última. Seguro que no va a ser la última, Susan. Qué alegre. Entonces, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Esperamos que tengan un feliz día. Ya se nos acerca el fin de semana, así que empiecen a calentar motores. Un abrazote a todos y gracias. Nos vemos Adiós. pronto.